Para empezar, decir que tenemos un valioso tratado en Latinoamérica que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos un artículo que yo pienso que es un tesoro y que es nuestra contribución latinoamericana al mundo de los derechos humanos, que es el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción y la obligación legal internacional de proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Y mi mensaje sería que hay que proteger esa convención. Hay que proteger la interpretación, que hay que promover una interpretación correcta de esa convención que limita el aborto necesariamente y que establece para los estados una obligación de prohibir cualquier práctica que atente contra la vida del no nacido, incluido, como le llaman en algunos países, el homicidio fetal, incluida la mala práctica médica, incluido el aborto electivo, no todo tipo de aborto, pero al menos el aborto voluntario sí debería de ser prohibido por ley, de acuerdo a la convención. Entonces, en la gran mayoría de los casos. Pues tal vez en cuanto a la protección de la vida antes del nacimiento, pienso que el desafío más grande es no dejarse engañar por ideologías feministas radicales que proponen el aborto como una manera de empoderarse para la mujer, que proponen el aborto como algo positivo, que promueve los derechos de la mujer o la salud de la mujer. Pienso que es un reto no dejarse engañar por este tipo de ideología, porque toda la cultura nos lo dice en este momento, especialmente las mujeres en edad reproductiva, esto es lo que nos dice la cultura. Y pienso que la respuesta a esto pues debe ser iniciativas como por ejemplo la de Argentina, de salvar las 2 vidas, y de promover realmente asistencia verdadera, compasión por ambas, las mujeres embarazadas y sus hijos, por la mujer embarazada y el hijo, por la vulnerabilidad materna y por salvar las 2 vidas. Claro, la independencia judicial es esencial para la separación de poderes del Estado, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Si no hay independencia judicial, si los jueces han sido, nombrados por ambos poderes, por el legislativo o ejecutivo, entonces no hay separación verdadera de poderes. Al menos tendría que ser un proceso muy transparente de nombramiento. Entonces tendría que comenzar por el nombramiento de esos jueces. Luego la independencia de los jueces en el cargo, que hubiera algún ente contralor, normalmente debería ser el legislativo que controla la independencia de los jueces y que exista un procedimiento para revocación de jueces cuando ellos actúan en base a un conflicto de intereses o cuando de alguna manera violan sus deberes éticos de imparcialidad, de independencia. Pues con la Corte Interamericana, para empezar, debería de cambiar la manera en que ellos son nombrados y para empezar no son jueces a tiempo completo, son a tiempo parcial. Entonces pueden trabajar con organizaciones de derechos humanos a la vez que son jueces de la Corte Interamericana. Eso puede generar múltiples conflictos de intereses, ¿no? Si ellos están representando a ciertas organizaciones o están promoviendo ciertas causas, van a promover las mismas causas en la Corte. Entonces ahí deberían de haber normas claras. En otros aspectos ya hay normas claras respecto a que los jueces no pueden, deben recusarse cuando hay algunas causas en las cuales puedan tener conflicto de interés. Existen algunas normas, el problema es que no se aplican, creo. Entonces ha habido muy poco control. Ahí deberían de ser los estados miembros de la OEA, la Asamblea General, que debería de poner más atención a lo que está haciendo la Corte, a los jueces de la Corte. Por ejemplo, hay jueces, yo creo que contaba en una de mis presentaciones, que hay jueces de la Corte que han anunciado desde antes de ser admitidos como jueces que van a promover cierta causa, como el aborto, por ejemplo. Sí, como la jueza Elizabeth Odio, que anunció que iba a promover el aborto y las uniones del mismo sexo, antes de ser nombrada. Entonces, eso se llama prejuicio, ¿no? Un juez no puede entrar a ocupar un puesto diciendo yo voy a ir a promover una causa ahí, ¿no? Antes de saber incluso cuáles son los hechos del caso,
Un juez tiene que decidir en base a las circunstancias de cada caso que se le presenta y no ir con una idea preconcebida de cuál va a ser su decisión en determinado caso. Entonces, pero sin embargo, eso lo dijo ella públicamente, pero nadie le hizo, no hubo ninguna accountability, se dice en inglés, o sea, no hubo ninguna manera de hacerla responsable por esas declaraciones. Entonces creo que ha habido muy poco interés por parte de la Asamblea General de la OEA, y creo que ese interés se va a dar hasta que existan problemas políticos con la Corte. Cuando existan problemas políticos fuertes que afecten los intereses de algunos estados, pues ahí sí se va a comenzar a prestar mayor atención a la independencia de los jueces. Pero mientras tanto ha sido un tema que ha sido pasado por alto, lastimosamente.